La Biblia no es una opción, sino es algo esencial para el cristiano. De hecho, cuando se habla de que cuántos libros se han leído o que hemos estudiado, la Biblia no es parte de esos libros que se cuentan o digamos se dicen, porque ese lo deberíamos de hacer todos. Todos deberíamos de conocer las Sagradas Escrituras. Hagan de cuenta que tienen una esposa o conocen a una mujer que les gusta y nunca hablan con ella, para nada. No saben nada de ella. ¿Cómo podremos decir que la conozco? Si yo no sé quiénes son sus papás, yo no sé cómo creció, yo no sé de dónde es, no sé, a duras penas sé su nombre. ¿Cómo puedo decir que yo amo y conozco a esta persona? Es imposible. Entonces San Jerónimo, profundizando en estas cosas, que fue el que tradujo la Biblia y lo vamos a tocar en un minuto, San Jerónimo decía una frase que para mí me encanta, dice: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y yo le aumentaría: desconocer la doctrina de la Iglesia Católica es desconocer la Iglesia. ¿Cuánta gente se ha ido a otras sectas? Hablan creces de la Iglesia Católica. Yo fui católico por 20 años. Y no saben algo tan simple como qué significa INRI en un crucifijo. Y hay muchos que aún no lo saben. Algo tan simple como esto. ¿Qué significa? Y pregúntale al católico ordinario y no va a saber. ¿Qué significa? No lo sé dibujar bien, pero no lo veo por aquí. Pero el signo del papado. Así no, más o menos. No se mira, hermano. Ah, ya dije el signo del papado. Ya. ¿Mande? No se mira ese color. ¿No se mira? Vamos a ver, por ejemplo, más o menos. Ah, mira, este sí está mejor. Ah, sí, más o menos se ve. Este es el signo del papado. No lo sabemos. O si preguntaría, ¿cuántas son las obras de misericordia? La mayoría no lo supiera. Estoy hablando en general, no estoy diciendo ustedes, sino en general. Y sinceramente yo no sé eso, estaría bien que le pusieran el significado que ir anotando. Bueno, este es, en latín es, y no lo sé escribir bien, pero es Jesús, o sea, Jesús, la N, Nazarenus, R, Rex, de rey, y Jesús, Jesús, Nazarenos, Judeos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso es lo que significa. Yo no lo había puesto porque nomás era un ejemplo del que estaba diciendo. Pero este es Jesús Nazareno, Rex Judeos en latino. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por eso los fariseos, ¿qué dijeron? ¿Recuerdan qué le dijeron a Pilato? Que le dijeron es tu... Él se llama. Ajá, él se dice llamar. Él se dice llamar. No, lo escrito está. Este es el significado del pontificado, del Papa. Y hay otras cosas, ¿no? Pero a lo que voy es de que a veces podemos estar católicos 20 años, pero si no conocemos, es muy difícil amar lo que no conocemos. Y mucha gente se va y después dice, no, yo cuando era católico, yo, y el cuento de siempre. Entonces, conociendo lo que yo les puedo decir con los años que tengo en el camino del Señor. Yo cuando era joven, una persona me dio un buen consejo. Yo empecé en el coro. Después el coro empezó a crecer. Nos traían para todos lados cantando. Y se hizo como una división de grupos. Uno quiso, como ya dice, lo más grande. Y el otro se quería quedar nomás en la parroquia. Entonces se puso acalorada la situación. Yo en ese tiempo tenía 18, 19 años. Entonces se puso acalorada la discusión. Fueron 2, 3 discusiones donde sí, la verdad se puso un poco apasionada la cosa. Y finalmente yo voy y hablo con mi guía espiritual y le digo, ¿sabe qué, padre? Yo no quiero escoger lados. Yo no quiero ni uno ni el otro. Esto no está bien. De la división no puede salir nada bueno. Y sí, tristemente los que se quisieron ir a lo grande se deshicieron y pasó todo un rollo. Pero me dio un consejo que cambió mi vida. Él me dijo, mira, tú estás joven. Fórmate. Conoce tu fe católica. Porque yo le decía, yo no sé qué voy a hacer, si me voy a salir del coro, ¿qué voy a hacer? Pues yo estaba joven, no tenía formación, todavía no estaba, como digamos, bien activo en cuestión de la evangelización. De hecho, no estaba activo en la cuestión de la evangelización ni nada. Entonces me dijo, tú estás joven, nosotros tenemos unas clases, ahí nos daban clases todos los jueves, de 7 a 9. Nos dieron de todo, mariología, eclesiología, bibliología, neumatología y todas las guías que hay. Claro, nada así como en bastante profundidad, pero nos dieron una buena formación.
Entonces me dijo, ve y fórmate allá. Le digo, pero ¿yo qué voy a hacer con todo eso? Yo ni sé nada, yo apenas voy empezando. Y dice, no, ve, fórmate, ya el Señor te irá guiando. Y bueno, fue el mejor consejo que me dieron en mi vida. Porque yo me fui formando, pero ¿qué pasó? A medida que me iba formando, me fui enamorando de lo que yo decía hacer. Porque cuando no tenemos formación podemos tener mucha fe, podemos tener mucho deseo, podemos tener mucha buena voluntad. Pero sin la formación es como el humo que se va distribuyendo, aunque eleva, pero se va distribuyendo. A veces, por eso vemos fes tan deformadas sobre la Virgen María, sobre las imágenes, sobre, digamos, el bautismo, mucha fe, pero van y se ponen la borrachera después del bautismo. ¿Por qué? Porque aunque hay fe, pero no hay formación. Pero también la formación sola es peligrosa. Podemos ver gente que ya no quiere creer en nada de las devociones. Imágenes y todo. Me ha tocado hablar con teólogos donde ya no dicen que ya eso de hacer penitencias, eso ya no va. Que hacer ayunos ya no va. Y grandes teólogos, sabios. Entonces no es ni un lado ni el otro. Nos decía el que nos daba la formación a nosotros. La fe nos ayuda a creer en donde la razón no entra. La formación ayuda a mantener la fe con los pies en la tierra. Me encantaba esa frase. Por eso van de mano a mano. No es ni uno ni el otro, sino combinados. Que la fe nos lleve que la fe nos lleve más hacia Dios y la razón nos lleve más hacia la madurez espiritual. Entonces, eso es lo que queremos introducir ahora. Vamos a introducir, obviamente, por excelencia de sabidurías, va a ser la palabra de Dios. Esa va a ser por excelencia. Entonces, la Biblia, para los que puedan, y vamos a hablar un poquito más adelante, hay que tratar de hacer una lectura diaria, aunque sea un párrafo. Miren, nosotros los católicos somos los autores de las Sagradas Escrituras. O digamos los productores, no los autores. Los autores son los geógrafos sagrados, pero no somos los que la hicimos la Biblia. Y somos los que más la desconocemos. Los hermanos no católicos, si un respeto yo les tengo, es esa pasión por las Escrituras. Ese deseo por las Escrituras. Se gozan con las Escrituras. Nosotros los católicos hemos fallado mucho. Entonces, ojalá y empezamos este proyecto este plan de vida espiritual donde podamos ir creciendo con las Sagradas Escrituras. Entonces, hacer una lectura, aunque sea un párrafo al día, no se tiene que hacer mucho. No se tiene que hacer mucho, pero no me quiero adelantar en mi tema. Entonces, en la antigüedad las Sagradas Escrituras se hacían en papiros, que eran como unos rollos de papel. Era donde se hacían. No todo mundo podría tener una Biblia. Ahora los hermanos no católicos, a mí me ha tocado en los debates que yo he tenido, que nos acusan de que nosotros no dejábamos que leyeran la Biblia, que le podíamos cadena a los misales, a las Biblias en las iglesias, que no lo permitían. Como no tienen historia, pues no saben lo que pasó en el pasado. No todo el mundo podía escribir, no todo el mundo podía leer. Por eso en la Biblia hay unos pasajes de los escribas. Esos eran los que escribían. Era un grupo selecto, una élite del pueblo. No todo el mundo podía escribir. Es más, había fariseos, doctores de la ley, que no necesariamente sabían leer o escribir. Era un grupo muy selecto que podía escribir y leer. Entonces, imagínense en este caso, ahorita de lo que estoy hablando, vamos a hablar solo del Antiguo Testamento, que son 73 libros. Imagínense escribir a mano toda esa Biblia de un grupo muy limitado que lo podía hacer en un papel bastante caro por el proceso que se hacía, que alguien común lo pudiera tener en ese tiempo. Una Biblia valía una fortuna en ese tiempo. No porque, digamos, se quisieran enriquecer con la Biblia, sino porque era algo que se tardaba hasta meses escribiendo. Había frailes, antes de la primera Biblia se imprintó ahorita ya me estoy adelantando, pero en el 1534 me parece. Y imagínense, antes de eso, literalmente había frailes dedicados a escribir Biblias para ir reemplazando las que se iban dañando dentro de los templos. Nomás para que se den una idea de lo difícil y caro que era obtener una Biblia. Entonces, no es que la iglesia prohibía que se leyera la Biblia, no es que la iglesia encadenaba la Biblia como un signo de que era algo que no podía alcanzar la gente, sino que eran muy caras y se las robaban. Entonces la iglesia, ¿qué tenía que hacer? Pues asegurarlas para que no se las robaran. Entonces,
conocer un poquito la historia, nos damos cuenta que no de todo lo que nos acusan es verdad. Otra de mis favoritas es la Inquisición. Nos acusan que la iglesia tuvo sus inquisiciones. Lo que la mayoría del protestante no sabe es que también los protestantes tuvieron su inquisición en Alemania. Y mataron y violaron mujeres, monjas, sacerdotes, quemaron vivos. Pero eso no lo enseña la historia. Al menos que tú hagas tu tarea. Eso no te lo enseña el protestante promedio no lo sabe. Entonces, no de todo lo que se nos acusa, a veces nos hemos dejado como intimidar por todas las acusaciones que nos dan. Pero no es así necesariamente. Entonces, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia en griego es biblos. Ay. ¿Qué significa libros? La Biblia no es un solo libro como tal, no está solamente un libro. La Biblia está compuesta de 73 libros que se han escrito en diferentes tiempos de la historia por diferentes escritores sagrados. En el Antiguo Testamento hay, si alguien tiene una pregunta o voy muy recio me dicen, En el Antiguo Testamento, y ahora sí voy a hablar la Biblia católica, o que es la que se llama la traducción o el canon de Alejandría, que es la católica. Ese tiene 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 23 libros del Nuevo. 27, ¿no? 27, perdón. ¿Son 43 y qué? 27. ¿Sí se acuerdan cuando decía? 46 y 27, ya me ando enredando yo. ¿Sí te acuerdan de cuando dijo el Señor de 46, 27? Esta es la Biblia católica. Ahora, hay unas ediciones que tienen 74. Hay unas ediciones que tienen 74 libros. ¿Por qué? ¿Porque le aumentan otro libro? No. Lo que pasa es que en unas ediciones tienen Lamentaciones de Jeremías como un libro y el profeta Jeremías como otro libro. La mayoría de las ediciones lo ponen en un solo libro, porque es el mismo autor. No es nada teológico, no es nada de unas historias nuevas, no. Simplemente es el editor que la hizo, quiso separar Lamentaciones de Jeremías y Jeremías como dos libros separados. ¿Cuál edición es la que trae esas cosas? No me acuerdo, hermano. De memoria no me acuerdo. De hecho, no lo apunté, solo que ahorita platicando me acordé. Entonces es por eso, por las Lamentaciones de Jeremías. Es el caso que alguien les cuestione, ay, ¿está muy bien eso? Es bueno saber todas estas cosas, porque cuando... Miren, algo que yo les puedo decir es de que lo que yo he conocido con todo lo que me ha tocado, gracias a Dios, estudiar, es de que la iglesia tiene una respuesta para todo. Basta, sólida, firme, clara. Solo basta ir a buscarla. Porque obviamente es imposible que haya una persona que se sepa todo lo que es de 2000 años de historia. Sí. No lo hay. Un grupo de personas no lo puede haber. Entonces, para eso tenemos la referencia donde ir. Entonces, eso. Pero esta es la Biblia católica. La Biblia protestante, dice el padre Luis Toro, aunque le quitaron sabiduría. Sí. Reina igual. Que es la Reina Valera, y la más popular es la edición de 1960. Esa es la que la mayoría usa. Hay un signo especial que identifica la Biblia Reina Valera para identificar. Así dice. RB 1960. Hay otras ediciones En de esta- 80. En que- esta parte lo dice. Ok. Ajá, la Reina mayoría. Valera. La mayoría tiene esto. Pueden marcar. ¿Qué iba a decir? Esta tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27, eso sí los aceptan todos, aunque había un libro que Lutero detestaba, que él dijo, si pudiera lo echaba al fuego, que es la Carta de Santiago. La Carta de Santiago es la carta que detestan los protestantes. No, es la que menos conocen. ¿Por qué? Porque es donde habla la diferencia entre la fe y las obras y la necesidad de las dos. Y como... Disculpe,
Pues invitamos a leer la carta esa y se van. Sí, no, esa carta no les gusta. De verdad, especialmente Lutero. Su frase era, if I could throw Jimmy under the fire, I would. Si pudiera aventar la carta de Santiago al fuego, lo hiciera. Esa carta sí, de veras no le gustaba. Ahora, la Biblia, me estoy dando un poquito de orden, pero así va creciendo la cosa. Estas son dos diferentes canons. Son dos diferentes canons que se usan. Por eso es que tienen un diferente número en el Antiguo Testamento. Si se fijan, el Nuevo Testamento no tiene un diferente número. Solamente es el Antiguo Testamento. El canon de los protestantes que usan se llama el canon. Ahorita borro después de esto para no enredarnos con tanto escrito. Acá, digo nomás. Canon del Tanaj o Tanaj, si lo quieren ir escribiendo. Canon Tanaj. Este es el canon que usan los hermanos no católicos. Nosotros los católicos usamos el canon de Alejandría. O se le llama otros nombres que el canon de los 70, la Septuaginta, tiene otros nombres, pero más común es este, Alejandría. Ese sí no me lo sé del dato de memoria, eso déjame lo pongo aquí, déjame lo agarro aquí. Lo tengo más adelante, ahorita vamos a volver en el año. Pero, ahorita les digo en el año, lo ponemos antes de borrarlo. Pero estos son los dos canons. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica usa el canon de Alejandría y los protestantes usan el canon del Tanaj? Primero sí quiero aclarar, cuando yo digo protestantes no es un ataque para ellos. No, a veces, hasta los hermanos protestantes a veces se molestan. No es un ataque cuando decimos protestantes. Miren, yo he tenido la bendición y la gracia de ir a visitar varios países. Y dentro de esos países me encanta visitar todos los santuarios, la historia. He ido a los templos de los luteranos, los originales, porque me ha gustado mucho la historia. De hecho, ahora que vaya a Alemania, esa va a ser como una de mis, primero Dios, va a ser una de mis primeras cosas. Yo quiero ir a la ciudad donde empezaron los luteranos, que fueron los primeros que se separaron de la iglesia. Pero hay algo curioso, cuando tú vas a esos lugares y estás buscando los templos no católicos, tienen así en las calles de la ciudad, dicen templo protestante y ponen una flecha. Ellos mismos en Europa, que sí conocen su historia, que sí tienen más pasado, se llaman protestantes. No es un ataque a los protestantes. En realidad se les quedó el nombre de protestantes porque en 1534, cuando Martín Lutero decide separarse de la Iglesia Católica, se para sobre la plaza y yo protesto contra el Papa, yo protesto contra esto, y de esas protestas sale el término protestantes a los hermanos protestantes. Entonces no es una ofensa, para que no vayan a pensar que aquí nos estamos burlando de ellos o eso, no, para nada. Una cosa es hablar y reconocer los errores que tienen y otra cosa es hacerlos menos o juzgarlos o condenarlos, no. Entonces, solo quería aclarar eso, ¿no? Para que no vaya a haber malentendidos. Entonces, el canon de Tanaj y el canon de Alejandría. Nosotros los católicos tenemos el canon de Alejandría porque precisamente el canon que usó Jesucristo era este. Porque este es el único que existía en el tiempo de Jesucristo. Este todavía no existía. De hecho, los judíos no habían cerrado su canon. Canon significa que hubo una reunión, digamos, en este caso de la jerarquía de la iglesia, los cardenales, obispos, se reúnen y cierran el canon, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso, nomás para que sepan el término de canon. Es que ya queda como asegurado, como garantizado que esto es, no hay más. Los judíos todavía no tenían su canon. Ellos lo sacaron 65 años, me parece, después que los católicos. Por una razón muy exclusiva. Por la razón de que cuando los cristianos usan este canon, estos 7 libros que tiene el Antiguo Testamento son los que literalmente hablan de las profecías, por decirlo así, más fuertes, fuera de los profetas mayores, de la venida de Jesucristo y del Mesías. Como los judíos niegan la divinidad de Jesucristo y niegan que Él es el Hijo de Dios, entonces 60 años después, cuando la iglesia empieza a crecer, deciden ellos cerrar su canon y dicen no más. Y usan estos libros, quitan los libros de, por decirlo así, profetas menores, que eran menos importancia, porque no podían quitar a Jeremías, no podían quitar a Isaías, no podían quitar a no sé, otros profetas, no se me vienen a la mente ahorita, pero de los mayores.
No los podían quitar porque esos obviamente eran como la fuerte de ellos. Pero sí quitan los más pequeños como Ruth, como primera de Macabeos, segunda de Macabeos, Tobías. Ahorita no se me vienen los 7 en la memoria, pero esos son los 4 que me acuerdo. Quitan esas partes. Por ejemplo, en el libro de Macabeos y en el Nuevo Testamento hay referencias del libro de Macabeos. Ahí es donde hablan de que hubo una guerra, los Macabeos se van a la guerra y ellos iban supuestamente bien preparados con Dios. Ya ven que en el Antiguo Testamento, si iba Dios con ellos, ganaban. Si no iba Dios con ellos, ¿qué pasaba? Los arrasaban. Entonces ellos van a pelear y resulta que si mal no recuerdo, apenas ganan la guerra, apenas la ganaron, pero murieron muchos israelitas y no entendían por qué. ¿Qué pasa? Los empiezan a investigar y les encuentran amuletos escondidos que traían los israelitas. Todos los que murieron traían amuletos. Entonces, ¿qué manda a hacer Judas Macabeo? Se llamaba de ahí viene el libro de Macabeos, por Judas Macabeos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué manda a hacer Judas Macabeo? Manda a hacer oraciones y sacrificios por los ya muertos para que Dios les perdone sus pecados. ¿Por qué eso es importante para el católico? Porque los protestantes no creen en eso, la oración por los muertos. Ellos no creen en orar por los muertos. Nosotros sí. Entonces un protestante te dice, muéstrame dónde dice en la Biblia. Pues ellos no lo tienen, por eso es que no lo saben. Eso es por decir nomás un ejemplo. Sí, es donde salió también como lo de que ahora hacemos el novenario para los muertos y todo eso. Uh-huh. Entonces de ahí vienen muchas, de estos libros hay muchas cosas que no lo van a tener los protestantes, no lo van a entender porque ellos no tienen esos libros. Entonces, miren, hoy el de sabiduría fue otro libro que quitaron, por eso el padre Luis Torres dice, aunque le quitaron sabiduría, no se refiere a otra cosa, sino que, bueno, quizás un poquito juguetón, pero en realidad es porque quitaron el libro de sabiduría. Y es un libro tan enriquecedor. Yo con los hermanos protestantes con los que he hablado, yo les he mostrado este libro y se quedan cautivados con ese libro. Dicen, no puedo negar que esto no viene de Dios. Es solo leerlo. No lo puedo negar. No sé por qué no está en la Biblia de nosotros. De ahí no pasan. Al menos hasta ahorita. Solo Dios sabe después. Pero lo que voy es de que esos libros, hay muchas cosas que ellos no tienen, que no la van a entender de la manera que nosotros la practicamos por la razón de que pues, no está en sus Biblias. Entonces ellos no lo van a ver. Entonces esa es la razón por la cual el canon de Alejandría nosotros lo utilizamos. Porque este canon, aunque no era canon todavía, ya estaba siendo usado. De hecho, cuando el rollo del papiro que Jesús usó para abrir el rollo y dice esta profecía se ha cumplido, es de este canon. ¿Por qué? Porque este todavía no existía. Este todavía no estaba. Este llega hasta el 400 y algo. Entonces, todavía no existía. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Aquí nos vamos a ir a comer. Pues yo digo de una vez, ahí está. De hecho iba a decir, pero no quise, dije, no, van a pensar que yo tengo hambre, que sí tengo. Lléguenle, pues yo digo, ahorita es buen tiempo, que estamos... Si quieres hacemos una pausa. Aproveche si alguien tiene una pregunta de algo mientras. ¿Va a dar pausa a la grabación o lo va a dar? Sí. Como les decía, no me sé la respuesta que son 8, pero sí les garantizo que no son 8, son 7. Solo que no sé, probablemente primera y segunda de Macabeo lo tienen como un solo libro, o yo, si me preguntan a mí, estoy más seguro que más bien no tiene, Esther sí está en el libro de los Antiguos Testamentos, en el libro de los protestantes, pero vuelvo a lo mismo, no me consta, necesito buscar esa información. Hermano, ¿puedo decir algo? Sí, claro que es sí. un poquito que no va con el tema, pero sí va en la mano. Ayer estuvimos en ¿cómo se llama el lugar donde vimos? Holy Hills. Ajá. Y el sacerdote nos estuvo tirando muchas piedras a nosotros. ¿A nosotros quiénes? Dice que porque No nosotros. el camino de Maús. Entonces, en el año 382 se hizo la Biblia católica en el Concilio de Roma por el Papa San Dámaso I. ¿Cómo fue que se hizo la Biblia al comienzo? ¿Por qué hasta el 384? Estamos hablando 382, dije. 382 años después de que Jesucristo murió, sale el Papa San Dámaso I, sale al mundo y le dice,
esta es palabra de Dios. Fuera de este libro, no hay más. ¿Por qué el protestante cree que el Nuevo Testamento, por decirlo así, por lo que hablamos de los cánones, por qué el protestante cree que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y juran y perjuran por él, aunque les duela? Porque un papa en el año 382 les dijo, esta es palabra de Dios. Fuera de ahí, el protestante no tiene ninguna otra algo que los avale. El católico sí, porque nosotros tenemos el papa quien nos dijo, esta es palabra de Dios. ¿Cómo pasó eso? En el Nuevo Testamento, cuando se estaba haciendo la iglesia, cuando empezó a nacer la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento que dice que la carta a Tesalonicenses, la carta a Colosenses, la carta de Filemón, la carta a Tito, y empiezan a mencionar todas estas cartas. Esas cartas eran literalmente cartas destinadas hacia una región. Con el pasar de los años empezaron a morir todos los oculares directos de Jesucristo y después de los apóstoles. Después los discípulos de los apóstoles empezaron a morir. Estamos hablando 382 años después. Ya no quedaba ni uno. ¿Qué empezó a suceder? Empezaron a mandar cartas, digamos, si yo me creía un filósofo, yo me creía un maestro. Yo hacía una carta y luego le ponía, para agarrar importancia, carta de San Pablo. En realidad yo la había escrito, pero yo le ponía carta de San Pablo y la mandaba a diferentes regiones, esa carta. Entonces empezaron a ver diferentes cosas y empezó a haber como, se puede decir, confusión dentro de la iglesia. Entonces el Papa San Dámaso I sale y dice, espérate, aquí está pasando algo, tenemos que hacer algo. Entonces manda a recaudar todas las cartas, todo lo que estaba escrito, y las empiezan a estudiar. Los cardenales, los obispos empiezan a discernir todo esto y empiezan esta carta así escribía Pablo. Esta carta, no, Pablo no escribía así, y la quitaban. Y esta carta sí, esta carta no, esta carta sí. De ahí sale la película del Código de Da Vinci, que fue hecha con el Evangelio de María Magdalena, porque hay un Evangelio de María Magdalena. Miren, para los protestantes que no saben que nos pasan jurando y perjurando y que adoramos a la Virgen María, hay un Evangelio de María y no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque se discernió que ese no era auténtico. Alguien lo escribió con el nombre María. Si tanto adoramos a María como ellos dicen, nosotros ciegamente lo habíamos tomado. Sin embargo, no. Esas historitas que vemos en la Cuaresma que pasan, sobre todo en México, es donde más me ha tocado verla, que Jesús hace unas figuritas de barro, le sopla y vuelan. Eso están en los libros apócrifos. Está el libro del Evangelio de Tomás, está el Evangelio de Judas, está el Evangelio de María Magdalena, entre otros libros. Entonces la iglesia, y esos libros ustedes los pueden comprar y leerlos, pero los pueden tomar como un libro, o sea, no es palabra de Dios. Entonces empieza a ver toda esta recolección de cartas, empiezan a discernir cuáles cartas sí, cuáles cartas no, cuáles evangelios sí, cuáles evangelios no, cuáles coincidían con lo que siempre se enseñó y cuáles no. Y al discernir todo esto, entonces dicen, ok, estos son. ¿Y qué pasa? Se cierra el canon. ¿Para qué? Para que nadie más vaya a tirar cartas diciendo que son de los apóstoles. Y así no vuelven a haber confusión en este caso. Se cierra el canon. 382. Y quedan los 47 libros del Nuevo Testamento. Perdón, del Antiguo Testamento, los 43, ya ando enredado, los 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y ahí queda, oficialmente, las Sagradas Escrituras. Ahora, en qué año creen ustedes que los protestantes sacaron su Biblia? Más o menos, latinen. ¿Mande? En el 60, ¿no? No tan nuevos, pero sí más tarde, más temprano, pero no tan recientemente. Más o menos, a ver, denle una idea. ¿Quién piensa? Tírame, no hay problema, nomás, ¿quién piensa? Hace 500 años. ¿Mande? Hace 500 años. ¿Hace 500 años? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2 o 3 nomás, para no perder mucho tiempo. No fue donde se separó Lutero, ¿no? Más o menos, 1534, si mal no recuerdo. 1515 se separó y 1500. 1534. Ahora yo les voy a hacer una pregunta.
Los hermanos protestantes nos acusan de que nosotros le aumentamos 7 libros a la Biblia. Yo les pregunto, ¿quién puede tener la razón? Nomás hablando cronológicamente. ¿Cómo le vamos a aumentar 7 libros 1200 y pico años antes que los protestantes hicieran su Biblia? Entonces yo diría, ¿nosotros le aumentamos No, ustedes le quitan. o ellos le quitaron? No seguro que ellos lo quitaron. De ahí viene Segundo. De ahí viene Peña Nieto. Segunda cosa, ellos nos dicen a nosotros que nosotros no interpretamos bien las Sagradas Escrituras. Yo les voy a hacer una pregunta, no hablemos de teología, no hablemos de que quién viene, hablemos de lógica, de lógica. La Iglesia Católica hizo la Biblia, ¿eh? Eso es algo innegable. No la escribió, no me malentiendan, escribir es una cosa y hacerla es otra. ¿Quién escribió la Biblia? No fue quién, ¿quiénes? Fue Joel, fue Samuel, fue Jeremías, fue Moisés que escribió los primeros 5 libros de la ley, que le llaman la Torá, que vienen siendo Éxodos, Génesis, Levítico, Números y el otro Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la ley. Y eso los escribe Moisés. Entonces, todos estos libros, ¿quiénes los escribieron? Mateo, Lucas, Juan, Tobías, todos estos escritores sagrados fueron los que escribieron la Biblia. ¿Quién hizo la Biblia y la puso así como la vemos el día de hoy? La Iglesia Católica. Entonces, ¿quién tiene no solo la autoridad, sino la mayor comprensión de las Sagradas Escrituras? ¿El que la hizo o el que sacó una copia de la Biblia 1200 años después? Creo que no hay mucho que discutir aquí. Creo que hablando sinceramente, no hay mucho que discutir. Se les respeta, si eso quieren creer ellos está bien. Pero ¿por qué estoy enfatizando tanto en esto? Porque si se van católicos por manada con ellos es porque les están creyendo el cuento chino. Todo porque no conocen su historia. Esa es la razón. Porque no conocen su historia. Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes por lo menos se den una idea básica. Obviamente yo no estoy hablando en más profundidad porque pues esto es demasiado. Yo estoy haciendo así rápido, pero esa es la razón. Ahora, en el año 1582, San Jerónimo comienza a traducir la Biblia y termina en el año 405. Él es el primero que la traduce porque la Biblia fue escrita la mayoritariamente en, ¿saben qué lenguas? Yo sé que algunos sí saben. En arameo. Fue arameo y griego y un poquitito en qué? Hebreo. En esas 3 lenguas fueron las que se escribieron más o menos. Hay otros, pero lo más popular o lo más grande, digamos la mayoría, arameo, hebreo y griego. ¿No latín también? No, San Jerónimo la traduce en latín, que le llaman la traducción de la Vulgata o la tradición vulgar. Ahora nosotros usamos vulgar para una persona vulgar, no. Vulgar significaba la lengua común del pueblo, la lengua criolla. Entonces San Jerónimo es el que la traduce a latín. Otra vez, San Jerónimo era. De hecho, hasta aquí aparece. Sí. San Jerónimo era católico. Pero comenzó en el 82 y cuando terminó. 382 y terminó en el año, perdón, 390 y terminó en el año 405. Duró unos 120 años, ¿no? Pero... 120, no, hermano, ¿cómo iba a vivir 120 años San No Jerónimo? digo la Biblia para escribirse. No, años terminó, no, miles de años, hermano. Pues imagínate cuando Moisés empezó a escribir la Torá. Estamos hablando, creo que son como... 1150 años. Eso sí, te creo. Sí. Si no es que ya fue bastante tiempo. 1150. Entonces, en el año 382, San Damaso I mándase la Biblia. En el año 390 comienza la traducción de San Jerónimo. En el año 405 termina la traducción de San Jerónimo, que se hace la traducción en latín. Y el latín pasa a ser adoptado por toda la Iglesia Católica como la lengua oficial de la Iglesia. Ahora la reconocemos como la lengua divina. La lengua divina. Hasta el día de hoy, el Concilio Vaticano II sigue indicando que la lengua de la Iglesia Católica y la lengua divina es el latín. Tiene sus razones por qué se hizo en latín. Sobre todo porque era la lengua universal, por decirlo así. Ahora, como es el inglés, en ese tiempo era el latín. Segundo,
porque queríamos una sola iglesia y la lengua une. Por eso yo les invito, y yo me lo digo a mí también porque es algo que ahora que me vine a Wisconsin lo he fallado, pero no dejen que sus hijos pierdan la lengua, porque pierden una unidad grande de sus raíces. Entonces, basado en eso, la Iglesia Católica pone la lengua en latín. Y es bien hermosa. Por decirlo así rápido, en español es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En latín es Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Es una lengua muy bonita. Yo nomás me sé poquitos rezos, pero está preciosa. Esa es la lengua universal de la iglesia. Esa es la lengua, por ende, de la iglesia en latín. Entonces, en eso la traduce San Jerónimo. San Jerónimo. Ahora, los hermanos protestantes, la primera Biblia imprenta que ya así como está en un libro, fue en el año 1455, que fue imprentada en la Gran Bretaña por Johannes Gutenberg. Se llamaba el primero que la imprentó. Y ya de ahí la iglesia se empieza a popularizar. Pero un dato curioso, 1455 empieza a haber Biblias por todos lados, 1534 empiezan los protestantes, 1520 para ser exactos. En el 34 sacan su Biblia. La primera Biblia protestante nace en el año 1534 por Martín Lutero, en Alemania. ¿Cuánto me falta? Ahí está. Ah, ok. El plaque. Sí, está bien. Hay dos cosas principales que nos dividen con los hermanos protestantes a la hora de leer las Sagradas Escrituras. Hay dos cosas principales. ¿Quién quiere decir más o menos qué creen que son? ¿Me puede repetir la pregunta? Dos cosas que nos dividen con los hermanos protestantes a la hora de no solo entender la iglesia, sino las Escrituras. Dos cosas. Las que mero son divisiones abismales que es muy difícil que nos unamos. Por estas dos razones particularmente. Por la Eucaristía, ¿no? Bueno, eso sí, pero no. Oh. Estoy perdido. Ellos usan mucho. ¿Ellos qué les dicen cuando les cuestionan su fe católica? ¿Qué es la frase que diario usan? ¿Dónde está ¿Escrito? escrito? ¿Dónde está en la Biblia? Entonces ellos creen sola escritura, en latín se dice, sola escritura. Ellos creen solo en la Biblia. Si en la Biblia no está, no lo creo. Los ovnis no están en la Biblia, por decirlo así, no, porque se me vino algo exagerado. ¿Y de dónde nace la palabra nombre de Jehová que usan ellos? Es buena pregunta. Ahorita te la contesto para no desviarme, pero Una mala traducción. ¿O solamente es una petita traducción? No, ellos pues ahorita que profundicen. Jehová o Yahweh. Ya, Pero ahorita para no desviarme, Sí. hermano, si alcanzamos, tocamos, si no, para darte más información, la vuelvo a repasar porque hace rato que la estudié. Pero, ¿qué les decía de la... ¿La qué, perdón? ¿Qué es lo que nos dicen los hermanos? ¿Qué es lo que nos divide? La primera es sola escritura. Ellos solo creen lo que dice la palabra de Dios. Nada más. Yo pregunto, si es sola escritura, ¿dónde dice la escritura que es solo la escritura? Ahora ellos dicen, lo dice, me parece que en Apocalipsis dice que toda escritura está hecha, porque ya se la saben de memoria, toda escritura está hecha para corregir, formar, dirigir y no sé qué otra cosa. Sí, ahí está diciendo que toda escritura es buena para corregir y formar y guiar, pero no dice que solo la escritura, sino que dice toda la escritura. Pero el hermano protestante cuando lee toda, le quitan toda y ven solo. Pero en ningún momento dice solo, dice toda escritura. No solo la escritura, pero ellos entienden solo la escritura. No existe un solo pasaje en la Biblia que diga solo la escritura. No existe. No lo hay. Entonces, esa es una cosa que nos divide con ellos. Nosotros no, nosotros tenemos, por decirlo así, unos pilares dentro de la Iglesia Católica. ¿Alguien podría decirme uno o dos que piensen? Que ustedes crean que sean como donde nosotros agarramos, por decirlo así, la interpretación de las Sagradas Escrituras. Está la Biblia, obviamente. ¿Qué más? El magisterio de la iglesia. Y falta una, que también los hermanos no protestantes no lo condenan mucho.
Empieza con la T. Miren, aquí están los protestantes, aquí están los católicos. Ellos, sola escritura. Nosotros tenemos la escritura, el magisterio y la tradición. Esto es lo que ellos creen para interpretación de las Sagradas Escrituras. Solo la Escritura y nada más. Nosotros, solo la Escritura, el magisterio, que viene siendo el cuerpo gubernamental de la iglesia, y la tradición. Por eso cuando el Papa habla, nosotros escuchamos. Claro, no quiere decir que todo lo que el Papa dice 100% es correcto, pero cuando habla en ex cátedra, para que él hable en ex cátedra, tiene que estar sentado en la silla de Pedro con el bastón de Pedro y que él diga, como católicos, hago un decreto X cosa. Solamente ahí el Papa es infalible. Y cuando el Papa, en todos los 2000 años de historia, ha hablado en ese término, jamás ha habido un error en la iglesia. Sí ha habido papas que se han equivocado en otras cosas, en una entrevista en un avión, en una audiencia papal los miércoles, que hacen todos los miércoles, sí, pero cuando se sientan en cátedra, jamás un dogma que ha sido revelado en 2000 años de historia ha sido removido, jamás. Ha habido cartas, ha habido escritos que se han eliminado porque se encuentran errores, pero nunca un dogma. Y dogmas no son muchos los que tenemos. Miren, nos condenan tanto que porque el Papa, ustedes le creen ciegamente. No me acuerdo el número exacto, pero creo que son como 260 y algo dogmas que ha habido en 2000 años de historia. O sea, tampoco es mucho. Y precisamente cada dogma que ha salido es porque han salido protestantes que han querido mandar otras creencias no correctas. Entonces, solamente 200 y algo veces el Papa se ha sentado en la silla de Pedro con el bastón a decir, como católicos, esto. Digamos que una vez por cada 100 años. Se puede decir. Entonces, no es algo común. No es algo común. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nos divide abismalmente con ellos. La segunda es solo la fe. Las obras no cuentan para nada. La fe. Sola fide, sola escritura. Esas son las dos razones que nos divide con ellos. Yo tuve una plática hace poco con mi hermana de sangre, esa hermana protestante, y Ajá. así me dijo un día, me dijo, pero lo que me estás diciendo está en la Biblia, y le dije, claro que sí, pero siempre me dice lo mismo, es que si no está en la Biblia no te creo. Sí, es que ellos creen en la Biblia. Y miren, dicen ellos que nosotros, un dato que no lo tengo aquí, pero me acordé ahorita por lo que decía el hermano. Yo no sé si ustedes sabían, pero para nosotros los católicos tenemos prohibido interpretar las Sagradas Escrituras de una manera privada. Nosotros no podemos hacer lo que los protestantes. Yo la leo y lo que yo leo es decreto y ya yo enseño lo que yo quiero. No, nosotros no podemos hacer eso, se nos tiene prohibido. Nosotros tenemos que leer las Escrituras y a la luz de estas tres sacamos la interpretación no nuestra, sino la que se nos dice por la Iglesia Católica. Solamente así la Iglesia Católica ha sobrevivido 2000 años. Los hermanos protestantes tienen sola escritura y ya hay más de 6500, y estoy tirando un número bien bajito. Ajá. Y nacen 7, bueno, la última vez que yo hice esto, no sé, hace como 10 años, 7 sectas diarias en Estados Unidos solamente. Sí. Wow. No sé. Si es tan cierto que nosotros podemos interpretar las Sagradas Escrituras independientemente, porque el Espíritu Santo nos ilumina, ¿por qué es que pasa esto cuando Jesucristo dijo, Señor, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno? Como nosotros tenemos este orden, entonces ha habido una sola iglesia por 2000 años. Cuando los hermanos protestantes de 1520 al día de hoy tienen miles de sectas enseñando miles de diferentes cosas. Creo que no se ocupa ser un gran teólogo para entender estas cosas. Entonces nosotros católicos hacemos esto. Ahora, ¿por qué es importante esto dentro de la Iglesia Católica?
Porque así no puede venir un sacerdote, un obispo, un cardenal, incluso un papa, a venirnos a enseñar cuentos chinos. Porque en el momento que nosotros, si por ejemplo un papa nos dice, no sé, nomás por decirlo así, el infierno ya no existe, no por decirlo así. El infierno ya no existe. Espérame. La tradición no enseña eso. El magisterio nunca ha enseñado eso. La Biblia no enseña eso. Entonces, ¿qué hago yo? Bien fácilmente agarro ese papelito de ese cuento chino y lo tiro a la basura. Ahora, la tradición no puede contradecir el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia no puede contradecir las Sagradas Escrituras. Los tres tienen que estar en una armonía. La iglesia, la Biblia, no está, la Sagrada Escritura no está a los caprichos de la tradición y el magisterio, sino que el magisterio está al servicio de las Sagradas Escrituras. ¿Sí entienden esto? No es que el magisterio, porque se le pega la gana, conjunto con la tradición, pueden decir, no, esto dice esto. No. Son ellos dos que están al servicio de las Sagradas Escrituras. Entonces, si alguien viene y nos dice que las Escrituras dice tal cosa, pero la tradición no lo enseña, aunque sea del magisterio, no lo podemos aceptar. Pero si encontramos algo en la tradición, por decirlo así, encontramos algo que contradiga la Escritura, tampoco la podemos aceptar. ¿Sí ven el balance que hay en esto? ¿Cómo Dios actúa perfectamente? En cambio aquí, ¿qué les limita? ¿Qué les limita? ¿Dónde hay un balance? ¿Dónde hay un control? ¿Dónde hay una organización? Solo porque yo digo que el Espíritu Santo me inspira y yo cómo sé. Yo cómo sé que no son mis sentimientos. Miren, yo tengo un video en particular que yo hice cuando salió lo de la vacuna. Yo hice un video muy fuerte de eso. Pero después a las 2-3 semanas sale el magisterio junto con la tradición y nos mandan un documento. ¿Qué me tocó hacer? Agarrar mi pensamientito, por bonito que se veía, arrogarlo, tirarlo a la basura y tratando de enmendar mi error haciendo otro video, sometiéndome a lo que el magisterio y la iglesia enseñan. Por eso es hermoso esto. Porque si no podemos nosotros, yo estaba bien seguro en mi oración que lo que estaba diciendo era verdad. Y luego me doy cuenta que no. Pero si yo nomás creyera en esto, los mando a volar. Por eso es hermoso entender esto. Por eso la Iglesia Católica ha subsistido 2000 años. Porque tenemos una armonía hermosísima en esto. Y los hermanos no católicos se pierden de esta riqueza, se mantienen en solo la Escritura y sus sentimientos y vemos estos resultados. Les estoy hablando de esto porque esto es importante cuando leamos las Sagradas Escrituras. Si hay algo que tú dices, oye, pero la Biblia, la iglesia enseña esto y la Biblia dice esto, profundízalo más y te vas a dar cuenta que no está contradiciendo. Quizás tú estás malentendiendo el mensaje. O basta darle un poquito más profundo para que entendamos. ¿Amén? ¿Una pregunta en esto? Si de ahí están saliendo 6.500 y nosotros estamos a una sola, ahora sí ellos están quedando perdidos. Y no es que no haya errores en el magisterio, en los laicos, siempre, miren lo que dice el hermano Fernando Casanova, empezó a hacer sus cosas, gracias a Dios ya volvió, pero no es que no los haya, pero para eso tenemos esto, para que cuando eso salga, nosotros tenemos a qué acudir. Voy a poner así un ejemplo bien simple, sin intención de hablar mal del Papa. Cuando salió la vacuna, el Papa dijo que era una obligación moral ponernos la vacuna. Pero el magisterio, el documento oficial de la iglesia, tenía un documento donde dice que nadie puede ser obligado moralmente a ponerse la vacuna. Entonces, aunque es nuestro Papa, ese era su pensamiento personal, no habló en ex cátedra, no habló como una revelación divina de la iglesia. Entonces, por lo tanto, no estamos obligados a creerlo. Se pudo haber equivocado, como cualquiera de nosotros nos equivocamos. Él también es ser humano. Ya por eso, eso es mal del Papa. No, Dios nos libre de hablar mal del Papa. Pero no significa que porque es el Papa, ciegamente, todo está bien. No, también tiene sus errores. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo hermoso de esto. Esto es lo hermoso de esto. ¿Tiene una pregunta o una duda alguien de esto? ¿No? Ok. Entonces, ahora sí ya podemos venirnos un poquito más en el complemento de la Biblia. La Biblia está dividida primero en libros. Por ejemplo, Jeremías, Tobías, Isaías, Filipenses, Tesalonicenses y todos estos libros.
Después, la Biblia está en testamentos, que ya les dije, Nuevo y Antiguo Testamento. Primero la Biblia, obviamente los agiógrafos sagrados, después vienen siendo los cánones o las divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento. Después de eso viene por capítulos y versículos. Ahora sí, si quieren abrir sus Biblias, sobre todo los que nunca han manejado la Biblia, ábranla y van a ver unos números grandes en la Biblia. En cualquier parte, no importa dónde la abran. Si ven que hay unos números grandes y hay unos numeritos chiquitos. Entonces, cuando si por ejemplo yo les digo, léame un libro que tengan abierto ahí. Malaquías. Malaquías. Si yo digo Malaquías 3:1. Ay, aquí lo tengo. ¿En serio? Entonces, bueno, no se ve, pero van a ver el número grande, que viene siendo el 3, en este caso, por lo que dije, y el 1, que es el número chiquitito, que viene siendo el versículo. Entonces, la Biblia está dividida por libros, Malaquías, capítulos 3, versículos 1. Y hay una cosita más. Que la leen. A ver, bueno. De lado. Lo que dice Malaquías. El Señor es todopoderoso. Perdón, el Señor todopoderoso dice: voy a enviar mi mensajero para que prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando, y va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Palabra de Dios. El Señor siempre habla, ¿eh? Y qué El Señor siempre habla. ahorita algo bien contundente, ¿no? Bien bonito. Ya, profundizando en esto. Como dice, le abran la Biblia y todo, y luego dice, no sé, un libro, y a veces a mí me costaba antes mucho trabajo. Esto es un gran ejemplo. A mí me costaba mucho trabajo creer esto. Es increíble, pero es cierto, y ustedes lo están viendo ahorita, pero a mí me costaba mucho trabajo eso. Decía, ¿cómo es posible que el Señor nos hable así? Yo en ningún momento me puse de acuerdo con Él para decir, ay, le voy a abrir en y voy a hacer, y el mensaje que dio ahorita y a mí me costaba mucho trabajo, y cada vez más, todos los días, el Señor me demuestra que será aquí, y que está aquí entre nosotros. En todo Gloria sea a Dios. La gloria sea para Dios. Buscabas la carta de esa persona por el teléfono, y cómo te apareció cuando te pusieron en el Tiene el puño así Sí, grande. así también, así me pasó en el retiro, así, igualito. Yo busco, y ve con él, no, ahora ve con él, ahora ve con él, y ahora ve con él, y ahora ve, como una hora me aventé. Llego al puño de las aplicaciones y dicen, vamos a hacer una dinámica. Y nos paramos 4 o 5 personas y pusieron todas las solicitudes de los participantes, o sea, que no se veían los nombres. Y me dicen, escojan, y eran 5, estaba como en el lugar 3 o 4. Yo llevaba ya más de una hora buscando la aplicación de un participante que yo iba a llevar para las palancas y eso, porque no quería ir a pedirle, oye, ¿me puedes pasar el número de tu esposa? Porque así, ay, ¿para qué lo quieres? Entonces yo de alguna manera, no había otra manera por cual yo tenía que agarrar ese número más que ver su aplicación. Malaquías. Entonces cuando estaba yo preguntando, pregunte, ¿no? A la hora de que nos dijo, no, pues cada quien agarre 5 aplicaciones, no sé para qué era. En el primer jalón que doy, me aparece, sale la aplicación de la oveja que yo necesitaba. Palabras, de verdad. Y desde allí yo empecé cada vez más a creer. Y de ahí a hoy día y ahorita, cada vez. Mira, dice Jeremías, un pasaje dice, y si no es Jeremías, es Isaías. Y ahora los confundo ellos dos. Pero dice, llámame y te responderé. Y te mostraré cosas que jamás te has imaginado. Y sí pasa así. Sí pasa. A mí me ha pasado muchas veces que a veces tengo altas cosas y en la mente y eso, y estresado, y le digo, Padre mío, ahora si ya no aguanto, ayúdame. Y me llega una tranquilidad, y todas las cosas que a veces están atoradas se van resolviendo, Sí. se resuelven casi en pocas horas. Sí, es cierto. No, el Señor te deja a veces Eso sin es palabras. bonito. Ya me ha pasado varias veces estar así como es lo que le nombran en común unión, ¿verdad? Con nuestra comunidad, porque una vez también en un evento se me olvidó una camisa y me iba a tocar leer y no traía camisa, traía playera, y dije, no puedo pasar así. Sí. Y dije, voy a mi casa, voy a agarrar una camisa. Ya la traía, pero se me había olvidado. Entonces llegué a la casa y obviamente que dije, pues es un momento a solas con el Señor también aquí en la casa. Mi esposa y mis hijos estaban acá ya en la iglesia y todo, entonces como que empecé así como a hacer una pequeña oración y todo. Me quité mi playera, me puse mi camisa y se me vino una así como un pensamiento, como una, ¿cómo se
le nombra como una Inspiración. inspiración. Una inspiración. Yo dije, bueno, está bien, así, como que me parece bien esa inspiración. Llego aquí a la iglesia y una hermana me dice, hermano, ¿sabe qué? Que vamos a hacer esta dinámica así y asá y asá. Exactamente la inspiración que yo había tenido en mi casa 10 minutos atrás. Sí, no, Dios habla tan grandemente. A mí una vez me pasó que estaba orando en mi cuarto de oración y se me vino pero así, bien clarito. Esas veces que uno dice que Dios te habla por una expresión que habla uno, ¿no? Pero que me sentí en mi corazón como llámale a Pablo. Tengo un amigo misionero en Argentina que se llama Pablo. Ya le llamo. Brother, yo no sé qué esté pasando. La verdad no sé, solo estaba orando. Y te me veniste muy fuerte en la mente y quería, por si es que estás pasando por algo, quería que sepas que estoy orando por ti, por eso que tú tengas. Y dice, ay hermano, dice literalmente ahorita tu llamada, vengo abriendo la puerta de la clínica, he estado varios días malo y vengo muy preocupado porque no sé lo que tengo. Yo qué mendigos iba a saber en este lado del país cuando él estaba con el lado contrario del continente. Pero así ora el Señor. Y Dios les va a mostrar maravillas, solo déjense llevar por él. Que los vaya guiando en el camino y se van a sorprender. Apenas pasó la semana pasada con mi hermana, la tercera, me acordé de ella y dije, ya hablé y no respondió, ya volví a hablar, no respondió, pues genuinamente quería hablarles y me habló después, sí, gracias por hablar, dice, estoy en el hospital. Sí. En el hospital la operaron y ya casi parecía que quedó bien poquita sangre cuando llegó al hospital. Sí. Ahorita que dijo que nos dejemos caer, me acordé de que ayer decían, pues vamos allá, tenemos que dejarnos caer, pero con fe. Si todo es con fe. Digo, nomás no se vayan a dejar caer como listos del grupo firme que pensó que le iban a agarrar a sus fans y ya son todos suelos. Hermano. Entonces, volvemos, ya nos queda poquitito tiempo. Sí. Entonces la Biblia está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento, después por los escritores sagrados que vienen siendo, digamos, Malaquías, Sofonías, todos esos escritores. Después el número grande que es el capítulo, número chiquito que es el versículo, pero a veces les van a decir, léeme el Malaquías 3, 5, inciso B. Y yo, ay, inciso B, ¿qué es eso? Cuando hay un punto y continúa el capítulo, pero después del punto ya viene siendo inciso B, después hay otro punto donde termina esa frase y luego es inciso C y así Tengo sucesivamente. unos ejemplos. Ok. ¿Este quién se lo Yo. Sí, Jaime, si quieres podemos aquí escribir una pequeña tarea para el miércoles o para el... En realidad yo estaba pensando decirles que traten de leer uno de los 7 libros que no están en las Biblias de los hermanos no católicos, a ver qué observan ustedes y lo podamos compartir. Pero no sé, como ustedes quieran, si les parece. Sí, podemos hacer eso. ¿Sí? Entonces, hay muchos que dicen no creer en la Biblia porque está escrita por hombres, que la Biblia es escrita por hombres, por lo tanto no creen en las Sagradas Escrituras. Hermanos, solamente hay 2 ocasiones que se dice que Dios escribe algo y una de ellas ni siquiera sabemos qué es. La otra sí es. ¿Quién me dice? Solamente hay 2 partes donde se dice que Dios escribió. Con Moisés, les voy a dar la ¿Los clave. 10 mandamientos? Ajá. Los 10 mandamientos es una. La segunda donde muestra que Dios con su propio dedo escribe. Y no sabemos, con esto les doy la clave, no sabemos qué escribió. Jesucristo cuando escribe en el suelo. ¿Por qué les digo esto? Porque si fuera tan importante para que tuviera validez las Sagradas Escrituras que Dios lo haya escrito, Él lo haya hecho. Pero hay una gran diferencia que no entiende la gente allá afuera. Dios envía su mensaje y su salvación a través de sus servidores. Él bien puede hacerlo solo, pero miren qué hermoso trabaja Dios. Dios nos da la salvación a través de nosotros mismos. ¿Qué hermoso es eso? No nos tiene como títeres que nomás hacen, no, sino que nos hace partícipes de todo el misterio de la salvación. Yo no sé, ustedes tienen trabajos, ¿qué sienten cuando en la compañía solamente te tratan como un cuerpo y tienes que hacer ciegamente lo que ellos te dicen y no tienes opción de nada? O si estás en una compañía donde valorizan tus comentarios, donde te escuchan, donde, hey, ¿por qué no? Está bien, me gusta la idea, hagámoslo así. Te sientes que eres parte de este grupo. Cuando nomás así, sí. A mí me pasó, tuve 7 años que opinaba y me apagaban.
¿Sí? Y y tenía dos voces, y cuando tienes dos voces está peor. Entonces, como te decía, uno se pelea con otro, y luego después que cambia otro, cada vez que lo opinaba decía, me gusta tu idea, vamos a tratarla así, y te sientes a gusto. Claro. Y cuando te apagan, te sientes de lo peor. Exactamente. Entonces, Dios no es así. Dios nos hace ser partícipes de todo esto para ser, como dicen, piedras edificantes que edifiquen la iglesia del Señor. Somos partícipes de esto. Por eso es de que, ahora, ¿qué garantías tengo? Para nosotros los católicos tenemos la garantía de que la iglesia católica, la que fundó Jesucristo en el año 33 en Pedro, Mateo 28, 23, si tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Esa es una garantía. Y esa iglesia nos dijo a nosotros, esa iglesia que dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Como es columna y fundamento de la verdad, entonces me dijo la verdad, que esta es palabra de Dios. Esa es una razón. Otra, la fe, mis hermanos. Sin fe, nadie verá al Señor. Y si Dios, dice primera de Juan, que el verbo se hizo carne, entonces, aquí está Dios, en la palabra, en la palabra. Y sin fe nadie verá al Señor. Si no le tenemos fe a la palabra de Dios, no tendremos. No podemos ver a Dios en la palabra. Entonces la fe, el que no quiere creer es libre de no creer, pero no significa que nosotros no tenemos que buscar o tratar de hacer una manera de ayudarle a que la fe crezca. Segundo, la fe, dice en las escrituras, eso no me acuerdo dónde, creo que es Santiago, dice que la fe llega por la escucha. Por la escucha. Muchas veces no necesariamente tienes que creer 100%, pero escucha. Escuchemos. Ahora, las preguntas me voy rápido. ¿Sí está bien o ya? Sí. ¿Sí? Ok. Las preguntas más comunes que hemos escuchado. ¿Cómo sé que, bueno, esa ya la contesté, cómo sé que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo se debe de leer la Biblia, hermano? Hay tres maneras, digamos, más comunes para leer la Biblia. La que menos se recomienda es empezar en la primera página y terminar en la última. Esa es la que menos se recomienda, pero es muy popular. ¿Por qué se recomienda menos? Porque como no hay un buen entendimiento al comienzo de las Sagradas Escrituras, cuando llegas a Números y que 5 codos para acá y 30 codos para allá, y luego llegas a Levíticos y que 80 codos para esto y 40 para acá, y luego llegas a, empiezan a hablar todas las leyes, y luego, si mal no recuerdo, no me acuerdo cuántos libros, pero del libro Pentateuco casi todos, te dicen la genealogía y luego empiezas otro capítulo y te vuelven a repetir la genealogía y luego empiezas otro y te vuelven a... Y dices, ay, como que se te hace largo y eterno pasar todo eso. Entonces te puedes desanimar. Y sí es cierto, porque yo así comencé, como tú dices, comencé desde el principio y fui leyendo y puras guerras, puro desastre. Y dices, ay, pues ¿qué Dios estoy siguiendo? No, esa no es la mejor manera. Se puede, pero no es la mejor manera. Segundo, no están en un orden cronológico. Hay unos libros que se escribieron mucho después y están antes. Hay otros que se escribieron mucho antes y están después. Entonces, no es la mejor manera, pero se puede hacer. De hecho, en el programa que yo hice de las Sagradas Escrituras, yo lo hice de esa manera. Segundo, la segunda manera, por personajes o por libros. Digamos, hoy quiero conocer de David y me voy a Segunda de Reyes. Si mal no recuerdo es cuando empieza David. Hoy quiero conocer de, no sé, de Marcos, pues me voy al Evangelio de San Marcos. Puede ser por personajes o libros en particular. La tercera manera, que es la más recomendada, es primero lee los Evangelios, que son 4. Empieza con Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Primero, conoce quién es Jesús. Ese Jesús que decimos adorar. ¿Qué enseñó? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo empezó? ¿De dónde vino? Que para eso, el comienzo nos lo lee muy bonito. Sí, es Lucas. Pero igual puedes leerlos en orden, no hay problema. El más teológico de ellos es Juan. Si ustedes se fijan, cuando hay días en misas, no sé si han observado, pero durante la misa, los días solemnes, los días más importantes, ¿cuál es el evangelio que diario leemos?
Juan. No me acuerdo el orden de estos tres para que no lo tomen como un dato, pero haz de cuenta, Mateo se lee en el ciclo A, que es lo más probable. Lucas se lee en el ciclo B. Marcos se lee en el ciclo 3. Tenemos 3 ciclos dentro de la Iglesia Católica. Pero los primeros 3 casi todos son parecidos. Más Son como que sinópticos, están son los libros discos de sinópticos que se diferente llaman. parte. Y Juan es más espiritual. Juan es más teológico espiritual. Pero estos son los evangelios. Conoce quién fue Jesucristo, qué enseñó Jesucristo, qué dijo, qué hizo, qué milagros, todo. Después conoce el nacimiento de la iglesia, Hechos de los Apóstoles. Aquí es donde ahorita en toda la Pascua estamos. Sí, claro, ya ahorita estamos en el tiempo que la iglesia nació. Ajá. Miren qué hermoso, hasta en eso la iglesia, gracias por recordarme ese punto. Ahorita estamos leyendo puro Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque estamos por llegar a Pentecostés. Fueron los primeros 50 días, claro, fue más tiempo, pero Sí. me refiero, este es el enfoque, porque la iglesia acaba de nacer. Entonces estamos hablando los tiempos del nacimiento de la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles. Después puedes leer las cartas apostólicas. Perdón, las cartas paulinas. Filipenses. Las cartas paulinas, todas las cartas que escribió San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo es el apóstol de los gentiles, por decirlo así, el apóstol de nosotros. La carta a los apóstoles. Ya de ahí puedes leer todo el resto del Nuevo Testamento. Puedes dejar Apocalipsis hasta el último, pero el resto del Nuevo Testamento. Todo eso lo encontramos entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Cuando yo empecé mis crecimientos, por eso lo dice el hermano, se acordó. Cuando yo empecé mis crecimientos, pues nos daban lecturas bíblicas para leer, pues yo no sabía manejar las Sagradas Escrituras. Entonces no recuerdo ni qué pasaje, pero haz de cuenta Mateo 5:20. Y ya empiezo, y pues yo no lo hallaba. Y me dice el que estaba aquí enfrente, dice, ¿no lo hay, hermano? Le digo, no. Dice, está entre el Génesis y el Apocalipsis. Gracias. Claro que iba a estar entre esos dos, ¿no? El Génesis es el primer libro, Apocalipsis es el último. Entonces, después de leer, miren qué hermoso. Primero lees los evangelios, conoces quién es Jesucristo, después conoces la iglesia, el nacimiento de la iglesia, después conocemos el envío de la iglesia, misionero. A San Pablo fue un misionero. Después conocemos el resto que fueron todas las cartas, digamos, de San Pedro, de Tito, de Juan, todas esas. Después enséñate a orar, los salmos. Si no sabes orar, comienza con los salmos. Si no sabes orar, con los salmos. Hay unos salmos tan hermosos. Lávame, Señor, y quedaré tan blanco como la nieve. Lávame con el hisopo, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. Pecador soy desde el seno de mi madre, Señor. Hay tantos salmos tan hermosos en tiempos de angustia. Señor, clamo a ti en mis tiempos de angustia. Rescátame de mis pecados. Rescátame de mis enemigos. Defiéndeme, no permitas que se burlen de mí. Hay tantos tan hermosos. Entonces los salmos, para que se enseñen a orar. Después, los 5 libros pentateucos. Que vienen siendo Génesis, Éxodo, Levítico. Gracias, ese es que ahora se me olvida. Números y Deuteronomio. Ya acabamos. Ya, merito, hermano, dame 30 segundos y ya acabamos. Número de Deuteronomio. Después, profetas mayores. Después, profetas menores. ¿Ven que este está más complicado? Y ya de ahí, el resto del Antiguo Testamento. Ese es, por decirlo así, ¿quiénes son los profetas mayores? Por otra caso lo podemos decir, pero es Isaías, Jeremías, Samuel. Ese es
A veces ponen aquí, antes de todos los demás, ponen como la historia de Israel, que viene siendo primera y segunda de Reyes, pero ya eso es como quebrarlo más. Pero eso sería una buena manera, de hecho la más recomendada, para leer las Sagradas Escrituras. Terminas acá y vuelves a comenzar arriba. No se tiene que leer 1 hora de golpe, no se tiene que leer 20 horas de golpe, no. Un párrafo a la vez. Y profundízalo. Cuando hagas esto, haz lo que se llama lección divina. ¿Qué es lección divina? ¿Qué te dice a ti lo que estás leyendo? Eso que estás leyendo, aplícalo a tu vida el día de hoy. Medítalo todo el día. Por eso es bueno mejor un capítulo y meditarlo, perdón, un párrafo y meditarlo todo el día que leer media hora y no meditar nada. Ahora, si lees media hora, léelo y algo en particular que te toque, eso medítalo todo el día. Alguna frase en particular que de veras te lleva. Con eso terminamos. Hermanos, ¿esto te lo debo? ¿Sí? ¿A quién me preguntó de Jehová? Ah, te lo debo para la otra clase, para no alargarnos más. No sé si tengan una pregunta rápido y si no ya nos pasamos. No, gracias, Jaime. No, es un placer. Porque la verdad, no. Yo comencé desde el principio y tenía ganas de leerla toda. Pero sí, le agarré por aquí ya estoy más. Ya son más cosas que me dicen. De todos modos, si alguien de ustedes quiere para empezar, busquen el canal 15 minutos con la Biblia. Ahí yo tengo el programa y leo y explico un poquito. Leo y explico nada profundo, es algo básico. Y ahí toda la Biblia la leímos de cabo a cabo. Con toda la cajita para las cosas. Ah, la cajita casa. Recuérdame eso del Evangelio del día, porque es que hay gente que lo recomienda también. Vengo meditando eso. Aquí está la bolsa, en una bolsa de estas, por favor. Porque ¿Ya puedo borrar todo esto para dejar limpio? echa la basura para no buscar a la mujer. Así hay que regresarlas, ¿verdad? Sí. ¿No tiene una notita? Si no, dejo que agarrar papel mojado. Una sandía. ¿Quién harta agua? Para que la podamos dejar marcada ahí para... Sí, todas. Todas. Una para Jaime, para cuando vengan a trabajar no naveguen pánico. Aquí van las Biblias donde estaban, ¿no? Ahí está otra. Apoyo. Recreo. Bueno, y el saludo nos despedimos. Oh, sí, cierto. ¿Y la oración? ¡Hey, jóvenes! Una oración. Hecho la oración, ¿ah? Sí. A ver. Y lleguen los demás. De allá de Oaxaca, en cuanto chocan las palas, dicen, vámonos, ya chocaron las palas. Es mala señal, dicen. ¿Qué falta? Huevones, más bien. Grandotes, ¿no? ¿Qué? No, Rafa. ahí en... Y no hemos parado la grabación.